perfecta para cualquier ocasión. Ensalada dulce de piña y zanahoria. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando una piña pequeña. La base tropical de nuestra ensalada. Su dulzura natural, acidez equilibrada y jugosidad le darán frescura y un toque exótico al plato. Además, es rica en vitamina C y enzimas digestivas. Lavamos la piña bajo agua corriente fría. Luego retiramos la cáscara y el corazón, y la cortamos en cubos medianos para que cada bocado tenga una explosión de jugo y dulzura. Una vez hecho esto, la reservamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con media zanahoria. Lavamos la zanahoria con abundante agua. Luego con un pelador o cuchillo pequeño retiramos su piel. Posteriormente la rallamos finamente para distribuir mejor su sabor y color en la mezcla. Continuamos con 50 gramos de almendras enteras. Las almendras aportan un toque crujiente y un sabor ligeramente tostado que eleva esta ensalada a otro nivel. Además, son una fuente excelente de grasas saludables y proteínas. Con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo las troceamos. Reservamos al finalizar. En la descripción de este video encontrarás todo lo que necesitas para preparar esta receta, los ingredientes exactos, las cantidades y algún que otro consejo adicional. Ahora ocuparemos 2 manzanas verdes. Estas aportarán un toque ácido y crujiente, contrastando con la dulzura de la piña y las pasas. Su textura firme ayudará a equilibrar la suavidad del yogurt. Cortamos las manzanas en cubos pequeños sin quitarles la piel. Esto no solo le da color a la ensalada, sino que también conserva su fibra y textura crujiente. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, las manzanas, la zanahoria y las almendras. Asimismo, agregamos 100 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 300 gramos de yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada en el refrigerador por unos 10 a 15 minutos para que los sabores se integren mejor y esté bien fresquita al momento de servir. Servimos en un bol grande o en porciones individuales y, si queremos darle un toque extra, podemos decorar con unas almendras enteras o un chorrito adicional de miel. Ensalada imperdible en minutos, fácil, deliciosa y económica. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando una piña. La piña es una fruta tropical jugosa y refrescante con un toque de dulzura y acidez que equilibra perfectamente nuestra ensalada. Contiene bromelina, una enzima que ayuda a mejorar la digestión, además de ser rica en vitamina C y antioxidantes. Tomamos la piña y le retiramos la cáscara con un cuchillo afilado. Luego, cortamos la pulpa en cubos medianos, asegurándonos de eliminar el centro, que suele ser más fibroso y difícil de masticar. Colocamos la piña en una olla y añadiendo una cucharada de azúcar cocinaremos en sus propios jugos. Esto lo hacemos hasta que estos se hayan evaporado. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial.
En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Seguimos ahora con 2 tallos de apio. El apio es un ingrediente fresco y crujiente que aporta un toque especial a nuestra ensalada. Es bajo en calorías, tiene propiedades depurativas y es rico en antioxidantes que ayudan a desintoxicar el cuerpo. Tomamos los tallos de apio, les retiramos las hojas y los cortamos en rodajas finas. Su textura crujiente hará que la ensalada sea aún más deliciosa. Es el momento de ocupar 2 manzanas verdes. Las manzanas verdes aportan un contraste crujiente y ligeramente ácido que combina a la perfección con la dulzura de la piña y la miel. Son una excelente fuente de fibra y ayudan a regular el azúcar en la sangre. Cortamos las manzanas en 4 partes, retiramos las semillas y las picamos en cubos medianos. No es necesario pelarlas, ya que la cáscara contiene gran cantidad de fibra y aporta una textura crujiente. Ahora tomaremos 50 gramos de nueces. Las nueces son una fuente increíble de grasas saludables, como los ácidos grasos omega 3, que benefician el corazón y el cerebro. Además, su textura crujiente da un contraste delicioso en la ensalada. Si las nueces están enteras, las troceamos en pedazos pequeños. Podemos hacerlo con un cuchillo o simplemente partiéndolas con las manos. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, las manzanas, el apio y las nueces. Para finalizar como aderezo agregamos 320 gramos de yogur griego natural, el jugo de 1 o 2 limones y 3 cucharadas de miel de abejas. Con la ayuda de una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar la ensalada en el refrigerador por unos 10 minutos para que los sabores se integren mejor. Luego, servimos en platos individuales y decoramos con un poco más de nueces troceadas por encima. Y listo. Hemos preparado una ensalada espectacularmente deliciosa, saludable y llena de texturas. La dulzura de la piña, la acidez de la manzana, el crujiente del apio y las nueces, junto con la cremosidad del yogurt y la miel, hacen que cada bocado sea una experiencia increíble. La ensalada más fácil que harás en tu vida. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada, vamos a comenzar con un cuarto de repollo morado. Este ingrediente no solo le dará un color vibrante a nuestra ensalada, sino que también nos aportará muchísima fibra y antioxidantes. Vamos a lavarlo muy bien y lo picamos en tiras finas. Puedes hacerlo con un cuchillo afilado o una mandolina para que queden bien delgadas. El repollo morado no solo aporta un color vibrante, sino que también es rico en fibra y antioxidantes, lo que lo hace excelente para nuestra salud digestiva. Una vez cortado, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora, pasamos a la piña, una fruta jugosa, refrescante y cargada de vitamina C. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Posteriormente le quitamos la cáscara y el corazón. De esta usaremos la mitad, la cual cortamos en rodajas y luego la picamos en trozos pequeños. La piña no solo nos aportará dulzura, sino que también tiene enzimas digestivas que nos ayudan a procesar mejor los alimentos. Una vez hecho esto, la reservamos. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir.
Seguimos con 2 manzanas verdes. Me encantan porque aportan un toque de acidez y frescura que equilibra perfecto el dulzor de la piña y las uvas pasas. Las lavamos muy bien y las cortamos en cubitos pequeños, dejando la cáscara para aprovechar toda su fibra y nutrientes. La manzana le dará a nuestra ensalada un toque crujiente y una acidez refrescante que combinará perfectamente con los demás ingredientes. En un bol, ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo morado escurrido, las manzanas verdes y la piña. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Continuando con nuestra preparación, también agregamos 100 gramos de uvas pasas. Y para finalizar como aderezo agregamos una taza de crema agria o sour cream, 2 cucharadas de mayonesa y el jugo de 2 limones. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente todos los ingredientes, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Ahora, para darle el toque final, podemos decorar con unas hojitas de perejil fresco o incluso unas almendras fileteadas para agregar un poco de crocancia. Y listo, tenemos una ensalada espectacular, colorida, nutritiva y llena de sabor. Y así de fácil hemos preparado una ensalada deliciosa y refrescante. Es perfecta como acompañante para cualquier comida o incluso como un plato ligero por sí sola. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Cuéntame en los comentarios si te animas a prepararla y qué otro tipo de ensaladas te gustaría que hiciéramos aquí. Nos vemos en el próximo video.